Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se acerca a lo que yo califico como un templo de Cuba. Un templo que representa los valores de libertad y los valores de patriotismo de la historia cubana. Me refiero, el programa de hoy será dedicado al Instituto San Carlos, en Cayo Hueso, al cual Martí llamaba como la Casa Cuba. Pero el Instituto San Carlos hoy, desde hace muchos años, tiene un presidente y tiene una persona dedicada en cuerpo y alma a ese templo de Cuba. Y me refiero al doctor Rafael Peñalver, al cual le doy la más cordial bienvenida en Cuba y su historia, porque eso es Cuba y su historia. Que no se nos escape ningún resquicio y, por supuesto, hoy nos tocó un templo, que es el Instituto San Carlos. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Alberto, muchísimas gracias, qué gusto verte, que estés tan bien y que tú sabes que a través de los años siempre he tenido gran admiración por ti, por tu trayectoria patriótica. Sí. Y comencé conociéndote hace muchos años, en el año 1969. Sí, bueno. Y he traído un documento que tú me enviaste en aquel momento, que lo he guardado entre los grandes tesoros de mi vida. Y quiero compartir con la audiencia por qué. En el año 1969 yo me gano un premio nacional de los estudiantes más destacados de los Estados Unidos. Una cosa de sorpresa por completo. Yo voy a Tallahassee y el gobernador Claude Kirk anuncia que yo era el ganador nacional. Y de pronto me vino una inspiración del cual estoy extremadamente orgulloso, que yo a los 18 años en aquel momento lo primero que pensé fue en los jóvenes cubanos que estaban presos en las cárceles de Cuba. Y yo dije, yo le quiero dedicar este premio a esos jóvenes cubanos que están luchando por la libertad de Cuba. Ellos no solamente son los jóvenes más destacados de América, son verdaderamente los ciudadanos más destacados del mundo. ¿Qué es esto más bonito, eh? Y a las 2 o 3 semanas recibo una nota tuya que tú me escribes desde la cárcel en la isla de Pinos. Isla de Pinos. En la isla de Pinos. Y quiero compartir con la audiencia este último frase que tú me escribes. Y me dices, mis felicitaciones por el premio obtenido en los estudios. Me siento hondamente agradecido por tu gesto de dedicárselo a tus hermanos. Hoy me has hecho sentir de nuevo como ciudadano del mundo. Y eso es bastante, por no decir demasiado. Gracias siempre, Alberto. Y yo mantengo esto entre los tesoros de mi vida, que tú desde la cárcel hayas tenido este gesto conmigo. Sí, porque nosotros teníamos, en la cárcel teníamos radiecitos clandestinos y nos enteramos de la noticia y por supuesto tú le dedicas el premio a los estudiantes. Yo en esa época era un estudiante y te escribí esa cartica con las letras chiquitas y la sacamos en la visita. ¿Cómo llegó a ti? Ahí sí me pierdo yo. Yo sí sé que la sacamos de la prisión y nada, me siento honrado que la hayas traído a este programa, que te apartaste del tema. Me aparto del tema, pero tenía que decirlo. Porque te digo, primero para destacar la trayectoria patriótica tuya con el directorio estudiantil en Cuba, primero cuando tenías 18, 19 años, tú participaste y has mantenido esa trayectoria toda una vida. Sí. Eso también es otro testimonio a esa Cuba eterna que representa el Instituto San Carlos. Pero bueno, vamos a volver esa parte de la historia personal de nosotros dos, que somos amigos hace muchos años. Vamos a volver al Instituto San Carlos. Para mí es un templo y háblanos un poco de su origen, porque el instituto ha tenido
varias etapas y por supuesto el programa se lo queremos dedicar a eso. Pues mira, el instituto en gran forma refleja la historia de Cuba. Nace con gran dificultad en el año 1871, producto de los tabaqueros cubanos que se habían reunido Que en fueron los Cayo que dieron Hueso, los aportes. los que dieron los aportes a una claro. gente que no tenía dónde pagar para poder comer. Deciden hacer este instituto para que sus hijos pudieran mantener su cultura, su idioma y más que nada planificar lo que ellos tenían en mente para esa república que soñaban. Entonces le nombran San Carlos porque querían que imitara la excelencia académica del Seminario San Carlos de Cuba, donde el padre Félix Varela había enseñado. Y ese humanismo, esos valores humanistas que decían que el gobierno de una república debería ser para servir al pueblo y no para que el pueblo fuera esclavo del gobierno. Se establece el San Carlos como centro docente y patriótico, porque pensaban que la educación era básica e indispensable para una república libre. Y Martí lo visita. Martí lo visita, no solamente lo visita, Martí une en el San Carlos, logra unir a todos los grupos del exilio cubano. Y Martí, lo que una de las cosas que admiraba del San Carlos es que había sido el primer centro académico donde se enseñaba en inglés y en español y donde no había discriminación racial. Desde que abre sus puertas el San Carlos el 11 de noviembre de 1871 y se establece allí un colegio, las clases se dan en español por la mañana, la misma materia se repite en inglés por la tarde y niños blancos y negros se sentaban juntos en las aulas del San Carlos. Qué interesante recuerdo. 100 años antes de Martin Luther King y la integración de los colegios públicos en el sur de los Estados Unidos, ahí se practicaba la igualdad en el San Carlos. Qué interesante. Por eso al principio del programa, Amigos de Cuba y su historia, yo dije que íbamos a hablar de un templo y me refiero al Instituto San Carlos, pero ahí te dejo. Entonces, cuando se establece el San Carlos, pues se establece en la calle Ann, una casita chiquita, pero tiene gran éxito. Y entonces, unos años después, se muda el instituto para la calle Fleming. Fue allí donde los simpatizantes de España, tratando de darle un golpe moral al exilio cubano, queman. Lo destruyen. Lo destruyen en el año 1886. Y en la siguiente mañana, en aquellas ruinas, surge la figura de Martín Herrera, un barbero cubano de Cayo Hueso que reúne a aquella comunidad y les pregunta, ¿vamos a permitir nosotros que nuestros sueños terminen en estas ruinas? Y el pueblo dijo, no, vamos entonces a contestar este desafío comprando un lote en la calle principal de Cayo Hueso, en la calle Duval, y allí vamos a edificar un templo que va a ser el lugar de reunión de todos los cubanos. Y es en ese templo que se inaugura en el año 1892 donde va José Martí, y donde Martí es quien dice, esta es la Casa Cuba. La Casa Cuba. La Casa Cuba, el hogar espiritual de todos los cubanos. Y desde allí Martí lanza la última etapa de su lucha independentista. Martí es una de las figuras históricas, de las muchas figuras históricas, la más importante, pero también en el San Carlos estuvo Máximo Gómez, en el San Carlos estuvo Antonio Maceo, en el San Carlos pasaron todas las grandes figuras del movimiento independentista. Cubano. Y fue allí en el San Carlos donde los cubanos celebran la independencia de Cuba el día de 20 de mayo de 1902. Y qué interesante, Rafael y amigos de Cuba y su historia. Y quiero repetirlo porque la historia es para vivirla, para compartirla y para imitarla. Y este proyecto, este templo, salió del aporte principal de tabaqueros cubanos. Esto hay que decirlo y repetirlo y hasta gritarlo, porque la capa más humilde de la sociedad cubana es la que da los aportes para este templo. Es algo fantástico. Es único. Es algo fantástico. Después este templo donde habla Martí, lo destruye el ciclón de 1919 y entonces la República de Cuba aporta $80,000 para la construcción del edificio actual, edificio que lo diseña el arquitecto cubano Francisco Centurión, un gran arquitecto, Sí, claro. que sigue la pauta de Martí, haciendo el San Carlos actual como una gran casona cubana,
siguiendo lo que Martí había dicho que era la Casa Casa Cuba. Cuba. Si van a San Carlos, el San Carlos tiene los puntales altos de todas las casas antiguas cubanas, tiene los bellos mosaicos traídos de España en las paredes, el suelo del San Carlos, el piso del San Carlos, las losas blancas y negras hechas por los cubanos primero en Cuba y después de la restauración se hizo aquí también en los cubanos de Hialeah. Así que el San Carlos el edificio actual, se inaugura en el año 1924, va a tener 100 años ya este próximo año, y mantiene, allí se establece una de las oficinas del consulado cubano, hasta que Castro llega al poder, se mantiene el Colegio del San Carlos y aquello funciona perfectamente hasta que se rompen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el año 1961. El San Carlos cae en un estado de abandono, estuvo cerrado por más de 20 años. Y ahí es donde Cuba intenta... No, ellos esperaron que lo restauráramos nosotros. Pues, entonces estuvo a punto de desaparecer el San Carlos. En el año 1981 parte de su fachada se derrumbó y había muchos intereses económicos de allí del Cayo que querían derrumbar el edificio porque está en una de las mejores lotes, en la misma centro de la ciudad. Y entonces fue cuando comenzamos nosotros el intento para salvar el San Carlos y se logró con un gran aporte de cubanos de todas partes del mundo y del estado de la Florida que aportó con fondos de preservación histórica, pero miles de cubanos de todas partes mandaban $1, $5, lo que fuera para levantar el San Carlos. Qué bonito. Y el día 2 de enero de 1992, exactamente 100 años al día y a la hora en que Martí entró por primera vez al San Carlos, un San Carlos bellamente restaurado abrió sus puertas. Hubieron más de 5.000 personas que fueron a esa celebración, desde que duró 3 días en las calles principales de Cayo Hueso y en el San Carlos. Y desde entonces el San Carlos se ha convertido en un centro de peregrinación patriótica. Cubanos de todas partes van allí, llevan a sus hijos para que aprendan de su historia, para que admiren la belleza de su arquitectura. Estamos haciendo un programa muy interesante que es llevando estudiantes de los colegios. Todos los meses llevamos un colegio distinto y a las personas que nos estén oyendo que sean parte de la junta escolar o que dirijan colegios, nos encantaría llevar al colegio, como estamos haciéndolo todos los meses, llevamos a un high school 300 estudiantes todos los meses que van al San Carlos, aprenden de la historia de la primera comunidad cubana de la Florida, que fue la comunidad cubana de Cayo Hueso, y aprenden de su historia. Al final de la visita van a saber mucho más de su herencia cubana y se van a sentir muy orgullosos de la trayectoria de los cubanos que a través de tantos años siguen luchando por su independencia, por su libertad, y van a tener una apreciación más grande de lo que pasaron sus abuelos, sus padres, el sacrificio que han hecho para que ellos disfruten las libertades que hay veces que tomamos como garantizadas sin darnos cuenta del sacrificio de tantas personas que están detrás implicado. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos dedicando el programa de hoy a un templo de Cuba, a un lugar que Martí señaló como la Casa Cuba, y realmente nos enorgullece y le agradecemos mucho al doctor Rafael Peñalver su presencia en Cuba y su historia, porque él es el presidente del Instituto San Carlos y es una de las personas que más ha luchado, a brazo partido, como decimos nosotros, por mantener vigente y vivo y en buenas condiciones esta edificación que tanto queremos, esta edificación que tanto representa para la historia de Cuba y esta edificación que es un templo vivo de nuestra libertad o de nuestros deseos de libertad. Rafael, sé que el esfuerzo es grande, pero ¿cómo tú logras mantener en vivo este instituto? Inclusive tiene 100 años, el edificio
supongo que haya que retocarlo a cada rato. Háblanos de eso. Es un trabajo, es una obra, verdaderamente una obra de amor de todos los que trabajamos en esto. Nadie recibe un centavo por el trabajo en el San Carlos. Esto es un trabajo de voluntarios. Se mantiene a base de las donaciones y a base de alquilar el teatro y alquilar el parqueo que tenemos. Esa es nuestra única entrada. Y este año estamos haciendo un esfuerzo porque el edificio va a tener 100 años ya el próximo año. Y sabemos el riesgo de las construcciones. Por lo tanto, gracias a los esfuerzos de la senadora Ana María Rodríguez en Tallahassee, estamos tratando de conseguir fondos para hacer reparaciones estructurales que son necesarias para garantizar la integridad estructural del edificio. Pero, repito, lo lindo de todo esto es que tú ves que esto es una continuidad, una antorcha que ha ido pasando de generación en generación. El San Carlos tiene 152 años, 152 años. El edificio actual va a tener 100 años, pero la institución en sí tiene 152 años. Y ha pasado por todas las dificultades semejantes a la República. Tú mencionabas, después de que nosotros hicimos la restauración y el San Carlos abrió sus puertas en el año 1992, 2 años después el gobierno de Castro intentó apoderarse del San Carlos y tumbó las puertas y estuvieron allí presentes 2 semanas ocupando el edificio mientras que nosotros fuimos a través de las cortes a recuperar la posesión del San Carlos. Y así se mantiene, ahí está el San Carlos como un símbolo de libertad, un símbolo de esperanza, un monumento a la perseverancia del pueblo cubano, que 152 años han pasado y sin embargo ahí está con los mismos ideales, las mismas aspiraciones que el día en que se fundó en el año 1871. Además, una historia que no deja de ser única porque lo destruyeron los españoles. Después en el 19 lo destruye el ciclón. Después se construye la nueva edificación. Una vez que se construye, pues... Se abandona por más de 20 años. Y después se vuelve recupera. A restaurar. Claro. Y después de restaurado, tratan de quitárnoslos a la fuerza el gobierno de Cuba. Logramos recuperar el San Carlos. Y eso se logra recuperar en los tribunales. En los tribunales. Y lo más increíble de todo esto para mí es que igual que Cuba ha pasado por momentos muy difíciles y está pasando por el momento más difícil actual, igual que el San Carlos ha perseverado, lo mismo lo hará Cuba. El San Carlos es un símbolo de lo que va a ser la República de Cuba. Rafael, ¿cómo se podría proyectar hacia Cuba esa historia que hemos compartido con los amigos de Cuba y su historia? Porque es interesante que Cuba conozca, me refiero al pueblo cubano, que es el que está sufriendo. ¿Cómo proyectar Alberto, esto hacia Cuba? Esa es la esperanza. Tú dices, ¿por qué? Yo comencé esta lucha por el San Carlos cuando tenía 33 años. Ha sido una vida entera. Tú me preguntas, ¿por qué? No es para restaurar un edificio, es por lo que yo creo que el San Carlos puede representar para el futuro de Cuba. Está equidistante entre la capital de Cuba, La Habana, la capital del exilio, Miami. Fue allí en esa tierra que Martí logró unir a todas las vertientes del exilio cubano y los distintos grupos que estaban dentro de Cuba luchando por la libertad. Es mi esperanza que en un día no muy lejano, el pueblo de Cuba, tanto de Cuba, la isla, como la de exilio, se pueda reunir allí en el San Carlos y forjar una nueva etapa en esta lucha independentista. Y que ahí sea un lugar de unidad, un lugar de confirmación de los valores patrióticos, de los valores de esa Cuba eterna que representa a San Carlos. Sí, no, es un esfuerzo de vida completa, ¿no? Que quería prometerte que Cuba y su historia va a ser un esfuerzo por reunir un grupo y irnos a visitar a San Carlos. Sería un honor para nosotros poder grabar un programa de Cuba y su historia desde el San Carlos, y aprovecho que tú dices esto para invitar a toda la audiencia. El San Carlos está abierto todas las semanas de miércoles a domingo. Miércoles a domingo desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Tenemos un gran museo
un museo con material muy, muy importante. Después tenemos el Teatro del San Carlos, que tiene capacidad para más de 400 personas y se presenta allí una película continuamente, una película que dura media hora. El productor fue Joe Cardona, ese gran historiador y cineasta cubano, y la entrada es gratis. Así que desde luego cualquier donación sería más que agradecida, pero vayan, lleven a sus hijos, lleven a sus nietos. El viaje a Cayo Hueso es precioso. Es un viaje de 3 horas, pero es por los puentes preciosos. Además, es un viaje que nos acerca a Cuba. Estás a 90 millas, el punto más cercano. Cuando uno toma la carretera de Cayo Hueso hacia el Instituto San Carlos, uno siente como se va acercando a Cuba. No llegamos a Cuba, pero sí llegamos a un punto, a un templo que es de Cuba, ¿no? Ahí van a ver en la calle principal de Cayo Hueso esa fachada preciosa del San Carlos con la bandera cubana que siempre está ondeando desde su balcón. Y entren, se van a sentir que están en su casa. Y el amigo que está escuchando este programa que quiere colaborar, Rafael, ¿a dónde se tiene que dirigir? ¿A qué dirección? ¿Qué teléfono? Simplemente pueden poner Instituto San Carlos, Cayo Hueso, Florida, 33040. Así nos llegan las cartas. 33040. Sí, la dirección exacta es el 516 Duval Street, pero no hace falta. Simplemente Instituto San Carlos, Cayo Hueso, Florida, 33040, y así nos llegará cualquier aporte que puedan hacer. ¿Y cómo háblanos un poco de ese proyecto de los colegios? Oye, eso ha sido interesantísimo. Sí, yo sé, porque eso ha sido hemos hablado de eso. Porque de verdad, cuando tú ves que, por ejemplo, empezamos con el Colegio Columbus, después empezamos llevando colegios públicos de los Cayos, el Coral Spring de Cayo Largo, después el Colegio Lourdes, se están sumando distintos colegios. Salimos de Miami a las 7 de la mañana, hacemos una parada en Isla Morada donde aprenden de la ecología de los cayos, de los arrecifes de coral, aprenden de los balseros, de la situación legal de los balseros. Sí. El Coast Guard, la guardacosta norteamericana, participa en ese programa. Después vamos a Maratón, donde los muchachos ven cómo se cogen las langostas, la industria de langostas y de cangrejos. Después vamos a Cayo Hueso, llegamos a Cayo Hueso, vamos al cementerio donde está el monumento, donde están enterrados ahí los soldados del Maine que explotó a la entrada del puerto de La Habana y fue el comienzo de la guerra hispanoamericana. Visitamos el monumento en el cementerio de los mártires de Cuba. De ahí los muchachos se montan en un trencito, dan la vuelta por todo Cayo Hueso, enfatizando los puntos de la historia cubana, siguiendo los pasos de Martí en Cayo Hueso. Terminamos en el San Carlos, donde siempre tenemos un orador, se les enseña la película, un orador, hay una participación de poesías. Cuando los muchachos de los colegios escogen a 2 o 3 estudiantes para que reciten poesías de Martí allí en el San Carlos. Y terminamos el día con un buffet de comida cubana, nada menos que en la casa del presidente Truman, de la Casa Blanca, donde el presidente Truman visitaba cada vez que iba allí a Cayo Hueso. Por último, cuando vamos con colegios católicos, hacemos una última parada en la Basílica de Cayo Hueso, que fue la primera iglesia católica del sur de la Florida y que se manejaba desde la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Así que los muchachos salen con una apreciación de que esta presencia cubana en la Florida va mucho más allá de la época de la Revolución Castrista, y vemos cómo el impacto tan grande que ha tenido la comunidad cubana en este estado, una comunidad pequeña al principio, pero muy poderosa hoy en día, y que a pesar de todos sus logros en este país, nunca ha olvidado su compromiso con sus hermanos en Cuba. Claro, o sea, las raíces cubanas están vivas en el Instituto San Carlos, ¿no? Así es. Y yo quería aprovechar este programa, bueno, además de la promesa que le acabo de hacer al doctor Rafael Peñalver, le digo, le quito el doctor porque yo soy mayor que él, entonces, pero así todo, es un abogado de mucho prestigio y por supuesto su mayor valor es que le ha dedicado su vida a un templo como el Instituto San Carlos.
pero la promesa está viva. En cuanto salga este programa, pues vamos a empezar a organizar esa excursión del programa, alrededor del programa, para ir los que quepamos en el bus o en los buses. Oye, sí, hay veces que llevamos hasta 10, 15 buses de distintas actividades. Lo que podamos. Así que con gusto sería, de verdad. Para mí, el poder ayudar a un proyecto como el Instituto San Carlos, pues también se me presenta como una obligación. Lo hago con mucho gusto y, por supuesto, para mí Cuba ha sido todo en mi vida, ¿no? Oye, ahora que viene el verano, los meses del verano, qué lindo que las familias cubanas se monten en un carro un fin de semana, salgan de Miami temprano, claro, y van haciendo ese recorrido por los Cayos, vayan al San Carlos, pásense en el San Carlos 2, 3 horas. Los muchachos van a salir de allí conociendo mucho más de su historia y sintiéndose más orgullosos de ser cubanos. Tenemos que decirle al doctor Dotres, que lo tuvimos con nosotros hace unas semanas en Cuba y su historia, que nos ayude un poco con los colegios públicos, porque todo eso tiene un costo y tal vez por ahí pudiéramos también ampliar que colegios de Miami, o sea, de la ciudad o de la Florida, cubanos, pues, o sea, estudiantes de procedencia cubana o de origen cubano puedan visitar a este templo del Instituto San Carlos. Van a aprender de la historia de la Florida y van a aprender de la historia de Cuba y van a tener mucha más admiración por el esfuerzo de sus abuelos y de sus padres. Buenos amigos de Cuba y su historia, hemos recorrido un templo, hemos entrado en un templo, hemos visto un templo y hemos podido recibir del doctor Rafael Peñalver, que es el alma de ese proyecto, a los efectos que lleva años dedicado gratuitamente, hay que decirlo, porque el patriotismo es lo que lo impulsa a él a ocuparse de este instituto, de este templo de la historia de Cuba, que Martí señaló como el templo, como la Casa Cuba. Le agradecemos mucho al doctor Rafael Peñalver su presencia en Cuba, su historia. Le agradecemos que nos haya llevado en esta excursión televisiva, no solamente por el Instituto San Carlos, sino nos ha metido en el Instituto San Carlos. Así que le agradecemos su presencia y, amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias. Son 3 décadas de destierro y desunión.